Buenas noches. Continuando con nuestro curso de resistencia de materiales, nos quedamos en el capítulo número 3. Este sería el video parte 2, correspondiente a todo este tema de fuerzas. Eh, este tema lo subdividí y ya ven que ha sido pues bastante extenso. En realidad, casi duré como poquito más de 50 minutos hablando sobre fuerzas externas. Espero no alargarme tanto con las fuerzas internas, pero lo que sucede es que este tema es indispensable y fundamental para la resistencia de materiales. Y de hecho no solamente para la resistencia de materiales, porque este concepto de fuerzas internas y lo que veamos justamente en este capítulo, si lo entendemos bien, vamos a aprender a identificar inmediatamente qué tipo de solicitación interna está sufriendo el elemento, qué tipo de fuerza interna, o más adelante vamos a ver que pues realmente esto es lo que comúnmente pues llamamos en ingeniería estructural elementos mecánicos. Esto es importantísimo entonces esto de fuerzas internas. Por eso quiero o quise eh, eh, em, abordarlo lo más completo posible. Espero espero darme a entender. Bueno, las fuerzas interiores que surgen en los elementos estructurales, que estos o estas partes que actúan mutuamente entre sí, por ejemplo, la intersección de alguna de sus partes, no es solamente hasta ahí que puedan interferir las fuerzas internas. Estas fuerzas internas en realidad están dadas en todo el sólido del cuerpo que estemos analizando, ¿sí? O sea, se manifiestan y se disipan en todas las partículas del cuerpo por acción de esta carga, ¿sí? Estas fuerzas, como ya vimos, que la propiedad bueno, cuando un cuerpo está sometido a una fuerza y éste se deforma, el material internamente, pues, regresa o trata de regresar a su estado original, a su posición original. Entonces, internamente, esto es lo que quiere hacer el cuerpo, regresar a su estado original cuando éste es deformado. Entonces, estas fuerzas internas son de carácter elástico, ¿sí? Son fuerzas de elasticidad, que precisamente es por la oposición a la deformación de estas cargas, ¿de acuerdo? Ahora, estas fuerzas interiores pueden surgir solamente si se traza mentalmente una sección. Por ejemplo, si cortamos una rebanada de algún cuerpo que estemos analizando. Si tenemos un sólido completo y, por ejemplo, lo rebanamos o lo partimos a la mitad, hacemos una sección, ¿sí? Del cuerpo, obviamente, de estudio. Este método es básico y fundamental para obtener estas fuerzas interiores. Este método se conoce como método de las secciones, ¿de acuerdo? Y pues como aquí lo indiqué, pues es fundamental en resistencia de materiales. Pero, o sea, es importantísimo en este tema o en esta rama de la física de resistencia de materiales, pero si llevan o van de la mano por todo el camino de la ingeniería estructural, esto es un pilar fundamental, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que nosotros seccionamos al cuerpo o lo partimos en dos, se van a eliminar las ligaduras o los enlaces y las interacciones, por ejemplo, que están muy cercanas a estas superficies o bueno, estas superficies de la sección transversal del lado izquierdo y del lado derecho, porque antes de cortarlo, pues justamente en esa zona, ahí estaban interaccionando las partículas con sus fuerzas internas, ¿sí? Y cuando nosotros lo partimos, pues dejan de aparecer precisamente estas ligaduras. Entonces, como nosotros buscamos o la resistencia de materiales busca sistemas en equilibrio o que estén
estáticos, o sea que la resultante de sus fuerzas sea igual a cero, pues en una de las partes que estemos analizando de la parte de las partes cortadas, porque ya verían que tendríamos una del lado derecho y una del lado izquierdo, podemos tomar cualquiera de los dos. Surge esta necesidad de pues equilibrar estas fuerzas internas. Entonces, estas cargas que estén apareciendo en el cuerpo de forma externa se tienen que equilibrar con las fuerzas internas del elemento o del sólido. ¿De acuerdo? Estas fuerzas internas, vuelvo a repetir, es lo que comúnmente se denomina elemento mecánico. Ok. Y esto obviamente se puede participar o puede aplicarse por las leyes de movimiento, que es la tercera ley, la acción y reacción. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos accionando con fuerzas externas al elemento, el elemento va a reaccionar por esta tercera ley de Newton y todas estas fuerzas que, que estén internamente en el elemento van a ser pues tienen que ser justamente iguales, pero en sentido contrario para que este sistema se equilibre, ¿de acuerdo? Ahora, se puede obtener una ecuación de equilibrio tanto por la parte derecha o por la parte izquierda de la sección seccionada. Este es lo que les había comentado. Si tenemos nosotros nuestro cuerpo, lo rebanamos, podemos tener una parte del lado izquierdo, una parte del lado derecho y podemos trabajar con cualquiera de los dos. Es indistinto. Y de hecho, se escoge aquella parte donde tenga la menor cantidad de fuerzas externas para, pues, simplificar el problema. Ok. Ahora, estas fuerzas internas deben distribuirse internamente de tal manera que obviamente que las superficies deformadas de esta sección cortada, si nosotros quisiéramos volver a juntar estos dos trozos, ¿sí? Para obtener nuevamente nuestro cuerpo, pues deben coincidir completamente. Y esto eh, esta parte o esta suposición vendría dada por, ya vimos, esta simplificación de los materiales que hicimos, que es la parte de continuidad del material. Y esto se denomina condición de continuidad de las deformaciones. ¿De acuerdo? Y de hecho, habían escuchado, o bueno, es muy común, más adelante podemos ver, o cuando se estudia, por ejemplo, cuando vemos teoría de vigas, ya ven que luego hacen una suposición que dicen secciones planas permanecen planas antes y después de la deformación. ¿De acuerdo? Entonces esto viene precisamente dado por el principio de continuidad del material, por esta suposición que hicimos del material, y pues esto es a lo que queremos, o podemos utilizarlo de esta forma, de esta parte de continuidad. Esto que los platico, en las siguientes diapositivas tengo ejemplos para que lo vean de una forma mejor. A ver, ok. En estas dos imágenes, vamos a ver la imagen izquierda y la imagen derecha. La diferencia de estas dos imágenes es que una está abordando el problema en el plano y la otra de una forma general en el espacio, en 3 dimensiones. Entonces, me gusta más la interpretación que hacen en la parte derecha porque es un caso general. Se visualiza de una mejor forma. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos un elemento barra, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, pero como ya les dije, vamos a enfocarnos en la de la derecha, en la imagen derecha. Y déjenme, pongo la pluma, el puntero láser, perdón. Y en donde dice A, pues aquí voy a cortar esta barra, voy a seccionarla, voy a hacer una rebanada. Si yo la corto, ¿sí? Pues voy a tener dos partes.
una de la parte izquierda, una de la parte derecha. ¿De acuerdo? Ahora, esta barra, si antes de que yo la haya partido, pues puede estar sometida a una infinidad de cargas exteriores o de fuerzas exteriores. Por ejemplo, aquí una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, una fuerza 4, hasta una fuerza n. Es la cantidad de fuerzas que ustedes gusten, ¿de acuerdo? Y también, pues, la orientación y el sentido y la forma en cómo estén aplicadas, pues no importa. O sea, la idea es de que esta barra, pues, está siendo excitada o está siendo sometida, pues, a varias cargas. Ahora, si nosotros partimos, entonces ya dijimos, esta barra del lado izquierdo nos vamos a llevar todas esas fuerzas que teníamos externamente. Por ejemplo, de este lado, pues solamente van a aparecer esta fuerza P1 y esta fuerza P2. Del lado derecho, pues va a aparecer esta fuerza P-1 y esta fuerza PN, ¿no? Entonces, PN, o sea, la última que la haya, que esté actuando en el elemento y pues la penúltima, ¿no? Ahora, como ya habíamos dicho, si nosotros seccionamos y partimos al cuerpo, a este elemento barra, va a surgir la necesidad de que el sistema nuevamente esté equilibrado. Entonces van a aparecer estas fuerzas que están aquí. Estas son las fuerzas internas de la barra, ¿de acuerdo? Estas fuerzas internas, por ejemplo, en este caso eh, esta es una distribución de carga de fuerzas internas que la llaman PA porque está en la sección A, ¿no? En la sección transversal de la barra y pues denominamos que ese corte se llama A. Del otro lado van a aparecer las mismas fuerzas, ¿sí? Y pues van a ser igual, P de la misma sección A'. Bueno, aquí aparece la sección A, aquí la primaron, aquí A' y aquí A doble prima, ¿de acuerdo? Pero el chiste es de que estas fuerzas internas que estén aquí, pues van a ser las mismas fuerzas que aparecen acá, pero de sentido contrario. Y lo que buscamos también por el principio de continuidad del material es de que si nosotros aquí pues ya a lo mejor ya se deformó un poco el cuerpo internamente y externamente, entonces si nosotros juntamos estos dos elementos y queremos formar el primero nuevamente, pues por el principio de continuidad, esto sí se puede hacer, ¿no? Y es el principio de continuidad de las deformaciones. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte, ¿qué sucede? También tenemos podemos analizar este mismo elemento, pero en el plano. Si nosotros lo tenemos en el plano, lo seccionamos. Entonces, por ejemplo, esta sección es la sección A y pues aquí aparecen también fuerzas externas antes de seccionar al elemento. Una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, una fuerza 4, una fuerza 5, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros escogemos, bueno, como ya les había dicho, se escoge la sección donde menos carga tenga. Si por ejemplo aquí tenemos 3 cargas y aquí tenemos 2, lo más común y lo más simple es tomar este lado de la sección o este lado de esta rebanada, de este trocito que rebanamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como van a estar actuando menos cargas, pues la resolución del problema va a ser más simple que si utilizamos el del lado derecho o el caso 2 de la parte de la barra, ¿de acuerdo? Ahora, como ya vimos que en esta parte izquierda solamente van a aparecer 2 cargas, esta fuerza 1 y esta fuerza 2 correspondiente a este trocito 1, ¿sí? De la parte izquierda, pues hay que equilibrar
al sistema. ¿Cómo lo vamos a equilibrar? Pues podemos tener una fuerza en dirección normal al eje de la barra, una fuerza perpendicular y nada más, porque si estamos trabajando en el plano, pues esta sería la única fuerza. Habría otra más si la tomamos, por ejemplo, en estas tres dimensiones, que sería ortogonal o perpendicular a este eje, ¿de acuerdo? Ahora también podría haber una rotación alrededor de precisamente de este eje, ¿sí? Del, o sea, el momento flector estaría alrededor del eje perpendicular de este que no se ve, estaría actuando ese momento flector, ¿no? Bueno, este momento, me adelanté un poquito al decir el nombre, pero para este momento, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema de fuerzas y de momentos equilibran esta parte que de que nosotros eliminamos o separamos, ¿sí? De momento. Entonces, como si nosotros quisiéramos trabajar, pues estarían participando estas tres fuerzas internamente. Aquí aparecería una carga, bueno, un sistema de fuerzas internas, ¿sí? Que equilibrarían al sistema y por lo regular, como vimos aquí, son iguales pero en sentido contrario. Entonces, esta fuerza, si nosotros en esta sección la orientamos hacia arriba, la otra estaría orientada hacia abajo. Este momento flector, si va el giro hacia la izquierda, estaría el giro hacia la derecha y pues esta normal, si esta está hacia la derecha, actuaría hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Para equilibrar al sistema. Ahora, resolviendo estas ecuaciones de equilibrio, porque nosotros podemos aplicar estática, porque dijimos que el sistema debe estar equilibrado, podemos aplicar que la suma de todas las fuerzas, o bueno, la resultante debe de ser cero, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros resolvemos estas ecuaciones de equilibrio, obtenemos un resultado. Este resultado es precisamente la fuerza resultante interna que se presenta en la sección transversal de la barra que estamos estudiando. Y qué es aquí es un poquito bien y mal. Bien, porque pues una resultante precisamente es pues una carga, una carga concentrada aplicada en el centro de gravedad de la sección transversal. Pero en realidad ya vimos que pues a lo mejor esta resultante, pues esta distribución de cargas que se encuentran en el elemento puede tener cualquier forma, una forma muy compleja. Y si nosotros resolvemos estas ecuaciones de equilibrio, no nos indica cómo se distribuyen o cómo es la función de distribución de estas cargas internas. Simplemente nos dice, esta es la resultante, ¿sí? De, de esta fuerza interna que aparece en el elemento cuando nosotros lo seccionamos. ¿De acuerdo? Ahora, esto solamente aplica también siempre y cuando se conozcan todas las fuerzas exteriores, ¿sí? Para nosotros poder conocer estas fuerzas internas, debemos conocer primeramente todas estas cargas P1 hasta Pn, ¿no? Todas deben ser primeramente conocidas y y de hecho, entonces, si hablamos de fuerzas exteriores, este elemento está aislado, pero ya vimos que una fuerza exterior también puede ser correspondiente a las reacciones de los apoyos. Entonces, si aquí tuviéramos una viga y estuviera simplemente apoyada, estas reacciones que aparecieran, si estuvieran aplicadas en los dos extremos, también deberíamos de determinarlas y de conocerlas para poder aplicar este método en las secciones, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo estoy obteniendo precisamente estas, esto, perdón, estas fuerzas resultantes o estas ecuaciones de equilibrio que las estoy resolviendo, vamos a considerar un sistema de estrogiro de coordenadas.
esto quiere decir que vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Entonces el eje Z se proyecta a lo largo del eje axial de la barra y las otras dos perpendiculares pues serían X y Y, ¿no? Correspondiente a la regla de la mano derecha. Ese es un sistema de extrogiro de coordenadas, ¿de acuerdo? Ahora, como ya lo mencioné, la fuerza resultante interior se sitúa en el centro de gravedad de la sección transversal del cuerpo y al hacer la proyección o si descomponemos esta fuerza resultante, podemos obtener, si hablamos en el espacio o en tres dimensiones, podemos tener 6 componentes. 3 que van a estar relacionadas, bueno, si estamos hablando de fuerzas, 3 van a ser fuerzas y 3 van a ser momentos, ¿de acuerdo? Esto es si hablamos en el caso general espacial. Si hablamos en el caso general, bueno, perdón, en el caso particular en un sistema plano, pues nada más tendríamos estas 3 fuerzas. ¿De acuerdo? Ahora, la componente que está orientada según el eje normal o axial de la sección se denomina carga o fuerza axial, longitudinal o normal. ¿De acuerdo? Las otras dos que son ortogonales a esta fuerza axial se denominan fuerzas de corte o fuerzas cortantes en la dirección evidentemente correspondiente. Entonces, esta carga axial pues va a estar orientada en el eje Z si utilizamos este sistema de estrogiro de coordenadas y estas fuerzas de corte pues van a estar orientadas en el eje X y en el eje Y. ¿De acuerdo? Ahora, el momento que gira sobre el eje normal se denomina, o el eje normal o el eje axial, ¿de acuerdo? Se denomina momento torsor. Y los otros dos momentos que giran alrededor de los ejes de las fuerzas cortantes se llaman momentos flectores. ¿De acuerdo? Tengo una imagen más adelante para ver todas estas cosas y para explicar ahorita un poco mejor. Ahora, con esto podemos clasificar el tipo de solicitación interna que está apareciendo o que se está produciendo en el elemento, en la parte de la barra. Y ahora podemos ver o podemos clasificar todas estas cargas de la siguiente manera. Si solamente aparecen cargas axiales, ¿sí? Y todas las demás fuerzas y momentos son cero, se produce tensión o compresión pura en la dirección de la fuerza, ¿de acuerdo? Esto va a depender, entonces, es muy simple, si la fuerza tiende hacia adentro del cuerpo, ¿sí? Pues va a sufrir compresión, se va a comprimir el elemento. Si esta fuerza tiende a estirarse o a salir de la sección, pues vamos a tensionar al elemento y esto se dice que es tensión. Ahora, si solamente aparecen fuerzas de corte, ya sea en cualquiera de las dos direcciones, y todas las demás, los momentos y la fuerza axial son cero, vamos a decir que se produce deslizamiento o cizallamiento puro, ¿de acuerdo? Ahora también, si solamente aparece momento torsor alrededor de este eje axial y si los dos momentos y las fuerzas cortantes y las axiales son cero, aquí se produce torsión, ¿de acuerdo? Y si existe eh, aparecen momentos flectores y todos los demás, la fuerza axial, las fuerzas de corte o este momento torsor son cero, se genera flexión pura en el elemento. ¿De acuerdo? Ahora, es muy común en el caso, por ejemplo, de vigas, que la flexión también vaya acompañada de una fuerza cortante.
¿De acuerdo? Si hay fuerza cortante y flexión también en la sección, ¿sí? Esto se conoce como flexión transversal. Ahora, es también común y también puede disponerse que estas fuerzas o estos elementos mecánicos o estas solicitaciones internas en el elemento, pues puedan ser de tipo combinado o pueda ser compuesto y podamos, por ejemplo, tener cargas axiales, ¿sí? Combinadas, por ejemplo, con flexión y podemos entonces tener flexocompresión, flexotensión o también podemos tener flexión y torsión y es a lo que denominamos flexotorsión. Entonces, estos elementos mecánicos, pues en realidad, si ven, es cuando diseñamos estructuras, es lo que hacemos nosotros. Determinamos estas cargas internas y con las ecuaciones de diseño obtenemos unas car- eh, si por ejemplo estamos viendo este, carga vertical para un muro, pues este muro pues va a trabajar, si lo estamos analizando, para que trabaje a tensión o compresión y diseñamos para ese elemento mecánico. Podemos diseñarlo para cortante en las dos direcciones de este muro. Igual una viga, igual una columna. Entonces por eso les digo que esto de las fuerzas internas es fundamental para nosotros entender mejor el comportamiento y saber qué tipo de solicitación y elemento mecánico se está produciendo en la barra, sabiendo o conociendo yo las fuerzas externas que estén actuando en el elemento o en la estructura. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto que les platiqué está resumido en estas imágenes. Entonces, lo que ambas están, ahora sí, me gusta más cómo lo identifican, se entiende mejor en esta parte de aquí, en la de la izquierda, pero igual es el mismo caso y nada más que aquí contemplan, por ejemplo, tenemos este elemento que cortamos, un tramo de este elemento, esta es la sección transversal cortada, ¿sí? Donde aparecieron todas estas fuerzas internas, entonces en el centro de gravedad, ¿sí? Vamos a tener un sistema de estrogiro de coordenadas. Entonces en la proyección normal a la sección transversal vamos a tener el eje Z, aquí vamos a tener el eje Z, de igual forma. Entonces, justamente resolviendo las ecuaciones de la estática por obtener las fuerzas internas, obtenemos una fuerza resultante y un momento resultante. Si nosotros descomponemos esta fuerza resultante, pues la podemos descomponer en sus tres proyecciones, de acuerdo a estos ejes, en el eje Z, en el eje X y en el eje Y. Si la proyección, aquí es más fácil de entender, si la proyección se orienta en el eje Z, aparece esta fuerza normal y dijimos que aquí si la fuerza tiende a salir o a estirar el elemento, aparece tensión. Si esta fuerza va hacia adentro del cuerpo, aparece compresión. Si hay rotación o giro a lo largo de este eje, pues o en el alrededor del eje Z, hay momento torsor. Y este es el momento torsor, ¿no? Alrededor del eje Z. Ahora, si hay fuerzas alrededor del eje X y el eje Y, aparecen fuerzas de corte en la dirección X, en la dirección Y, y si hay giros y momento en la dirección X y Y, pues obviamente alrededor del eje X y alrededor del eje Y aparecen momento flector alrededor del eje X y momento flector alrededor del eje Y, ¿de acuerdo? Y todo esto, pues viene dado por estas cargas externas que cuando nosotros seccionamos el elemento para que esté en equilibrio, pues aparecen todas estas fuerzas internas. Entonces, el elemento como tiende a estar deformado o tiende a deformarse, aparecen fuerzas internas para oponerse precisamente a esta deformación y estas son fuerzas de carácter elástico, ¿de acuerdo?
Esto es pues lo que les comenté, lo que les platiqué. Ahora, en resumen de todo esto, estos son los 4 pasos para nosotros poder calcular las fuerzas interiores de esta parte de un tramo del elemento. Entonces, primero, pues debemos seccionar la barra o un sistema de barras. La seccionamos. Luego, retiramos por una de las partes y escogemos precisamente la que tenga pues menos carga para que sea pues más simple el problema. Tercero, aplicar en la sección pues las fuerzas que equilibren, las fuerzas exteriores que actúen en la parte separada, que sería este caso, ¿sí? Ponemos estas fuerzas para equilibrar el sistema con estas fuerzas dadas externamente. Y también, por último, calculamos pues estas fuerzas interiores con las ecuaciones de equilibrio pues de la parte separada. Nuevamente, primero debemos de conocer todas las cargas exteriores para que esto pues funcione. Entonces con termino este video de lo que corresponde a fuerzas internas. Ya en el siguiente video posiblemente les dé unos ejemplos para ver más a detalle a qué ya aplicarlo, ¿no? Cómo obtener estas fuerzas internas y ver a qué tipo de solicitación o elemento mecánico pues están trabajando. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pueden regalarme un like. Si tienen alguna duda, algún comentario, me lo pueden hacer saber y con mucho gusto les respondo a la brevedad que me sea posible. Y también, si es de su interés, también pueden suscribirse. Es de gran ayuda para el canal y pues evidentemente para que toda esta comunidad siga creciendo. Eh, y bueno, sin más por el momento, me despido y que tengan una buena noche. Hasta pronto.